Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros en este día. Hoy tenemos a Miguel Díez, vamos a hablar del tema de actualidad, que es el tema Israel, el tratado de paz o el acuerdo de paz en el que Trump ha impuesto 20 medidas, que se sumaron bastantes países, entre los que no se encuentra, bueno, sí se encontraba España, pero no estaba muy contento hoy el presidente del gobierno español porque hoy aprobaban las medidas, o ayer aprobaron medidas para el embargo de armas a Israel. Y bueno, vamos a hablar de todo esto y muchos más aquí en la tertulia. ¿Qué piensas de este batiburrillo? Bueno, ahora mismo parece ser que están firmando la primera etapa del acuerdo de paz, porque esto va por etapas, ¿no?, entre Israel y Hamás. Y parece ser que Trump va a viajar al Cairo para poder supervisar estos pasos y después incluso probablemente viajar a Israel. Y hoy se decide en Estocolmo cuál es el premio Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. Sí. Y ahí está insistiendo Trump y Trump. Yo estoy convencido que, no creo que se lo den porque... se lo dieron a Isaac Rabin, ¿no? y a Arafat. Fíjate tú, qué hipocresía, ¿no? A un asesino de la OLP y a Isaac Rabin, que bueno, que muchos piensan que fue quien dividió la tierra y que entregó territorios israelíes a cambio de nada, porque nunca obtuvieron nada. Y bueno, cualquier cosa, es un premio muy político, ¿no? Isaac Rabin se bajó completamente los pantalones en términos de rendición, es decir, que de pensar que lo que siempre hacía Arafat, de que ofrecía la pistola o la rama de olivo, llegó a atreverse a hacerlo en la ONU y nadie se explica cómo entró una pistola en la ONU. Y entonces pues Isaac Rabin, con ese buenismo socialista, judío también, porque Simón Pérez, por ejemplo, estuvo a punto, de conceder hasta la parte este de Jerusalén y lo que hiciera falta para tener paz. O sea, y la táctica de Arafat ya sabemos cuál ha sido en su historia. Ofrece paz con la mano derecha y luego suelta a los de la izquierda con el puñal y para que maten otra vez y hagan el terrorismo. Y luego decir, pues es que no puedo controlarlos. No les puedes controlar si están bajo tu autoridad, con pánico, porque incluso manejas la pistola y matas directamente a algún palestino, como lo hizo, si se opone a su voluntad. O sea que, y le dieron el premio Nobel de la Paz al mayor asesino de la historia, como se lo dieron a Rigoberta Menchú, una guerrillera asesina consagrada, durante tiempo. Que se ha sabido después que muchas de las historias que contaban eran falsas y que nunca fue torturada, o sea, su historia ha sido desmentida, o sea, verificada, que ha habido mucha historia. Y lo mismo ¿y qué le pasó a Isaac Rabin? Que desató la ira ortodoxa y un ortodoxo lo mató. Porque lo mató un judío, a Isaac Rabin. Entonces, hay jolgorio en Palestina. Sí, en Israel también. Y en Israel también. Y parece en Israel están con el champán ahí. Yo creo que, por un lado, Israel necesita de vuelta a las 20 personas vivas. Hay 48 rehenes, de los cuales se estima que hay 20 vivas. No se sabe en qué condiciones están. Dicen que van a soltar a los 20 que están vivos y los otros 28 quizás cuerpos en qué estado después de 2 años y de qué manera tardarán meses en identificarlos y hacer pruebas. ¿Te imaginas 2 años en túneles ahí, de forma cavernícola? Es la palabra, porque... Inhumano, totalmente como animales. Como animales y... A las mujeres las han violado repetidamente. Sí, las han abusado. Y flagelado y golpeado y toda clase de vejaciones, y a los hombres pues medio muertos de hambre, los que estén los que vivan todavía pues medio muertos de hambre, ¿no? Entonces el tema es bien claro. Bueno, yo pienso que el premio Nobel de la Paz está politizado, sí, completamente por el nuevo orden mundial y por el buenismo falso, ¿no? Que es un buenismo falso, ¿no?
de favorecer a los débiles, porque consideran a los asesinos como los débiles. Sí. Entonces, no creo que se lo den, pero claro, uno no sabe a qué punto de corrupción pueden llegar, pues hay un y cambio ser de sobornados claro. los que forman, que yo creo que ya tendrán decidido quién o quiénes son los premiados con ese premio. Pero en cualquier caso tampoco tendrá mucha importancia. Aunque para Trump, que su ego es tan grande que hasta lo pide y casi... Sí, lo reclama. Lo reclama y con derechos, ¿no? Dijo que va a acabar con la guerra de Ucrania en un día y todavía no llega. Presume de haber terminado con 7 guerras, ¿entiendes? Y entonces va por ahí con el eslogan de el presidente de la paz. O sea, bueno, ha hecho cosas muy importantes, positivas, Trump, pero su carácter pues deja mucho de desear. En cualquier caso, pues ¿cómo fiarse de los asesinos? No Su mentira está más que certificada como crónica endémica y en todos los aspectos. Porque todas las informaciones que han dado ahora se demostrará que son falsas. No ha habido 70.000 no se va a demostrar muertos, ni 20.000 niños muertos, ni todo lo que dicen, ni los muertos de hambre. Aparece uno de Hamas con la foto de un niño en 4 puntos diferentes, con el mismo niño, no sé cuántas veces. Digo, es que ese niño ya le pueden dar una prima como actor, ¿no? Aunque, pues... ellos utilizan el sufrimiento de su pueblo y realmente la gente habla de la guerra israelí-palestina. Es que creo que es un error, yo creo que es una guerra israelí-Hamás. El problema es que jamás no alcanzamos a imaginar, ¿no? El ignorante de nuestro presidente dice, comparando Hamás con ETA, no tiene ni idea. El grupo terrorista ETA era una banda muy limitada, con muy pocos recursos, estaban escondidos. Estamos hablando de que Hamás tenía un ejército de más de 50.000 milicianos. Bueno, parece ser que 20.000 han sido eliminados, sí. No, y dicen que solo quedan 8.000 armados. Si ahora sueltan a 2.000, vuelven a tener 10.000. Y además, si sueltan de esos 2.000 a algunos que tienen cadena perpetua y que son cerebros... Pero para que alcancemos una dimensión de miles, entraron 10.000 casi el día 7 de octubre. 10.000 personas armadas que fueron a hacer lo que hicieron. Y digo que no alcanzamos la dimensión como Hezbollah, que tienes más de 100.000 activos en Libia, o sea, en Líbano. O sea, comparar ETA con Hamas es burdo y totalmente populista, ¿no? Además, esto es más grave y global. En realidad, Hamas no es más que una facción de Irán. Eso es. Irán es el país que ha programado y financiado los mayores actos terroristas de las últimas décadas, ¿no? Desde que el ayatolá Khomeini tomó control del país y estableció pues un islamismo pues cruel y muy radical, ¿no? Entonces esta es una guerra contra Irán y es contra Irán, contra todos los países que han estado apoyando a Irán, incluida Rusia, que ha sido y sigue siendo uña y carne, porque la guerra de Ucrania está apoyando Irán, ha apoyado a Irán con drones, con lo que sea, con armas, ¿no? Y no ven el problema. El problema es la lucha fanática del Islam contra el mundo para dominarlo por completo. Ahí está el plan del Corán. Y este dirigente de Hamás acaba de declarar que su deseo ferviente es eliminar a todos los cristianos y judíos del mundo. Lo ha dicho. Entonces, eso sí que es un plan genocida, ¿no? Que se está cumpliendo en Siria, se ha cumplido en Irán, se está cumpliendo en países como Afganistán, Irak, se está cumpliendo en Nigeria, donde se estima que 500.000 de nigerianos han sido asesinados por Boko Haram.
no se escucha nada de eso. Eso es una limpieza étnica. Eso sí que es un genocidio total. Sí, bueno, aún quedan millones, porque en Nigeria hay millones de cristianos. Sí, pues medio millón es una cantidad impresionante. Y por eso, porque quieren ir reduciendo. Y es lo que han hecho en todos los países. ¿Cuántos judíos quedan en los países donde se ha establecido el gobierno teocrático musulmán? Yo no sé si queda algún judío en algunos de los países. Si queda alguno estará más agazapado y disfrazado de lo que nadie se pueda imaginar. Y había muchos. Hombre, hay países musulmanes que todavía pues nadan y guardan la ropa, como Marruecos. Hay un grupo de judíos que además tienen una connivencia con el rey, como siempre han tenido, porque los reyes y los gobernantes utilizan la inteligencia de los judíos para las organizaciones, especialmente las de recaudación de impuestos. Sí, pero eso puede cambiar en el momento de que este Sí. rey que caiga y venga un gobierno que dé un golpe de Estado, como ha podido ser. Los hermanos musulmanes están en Egipto y eso no se habla, y es un país totalmente antisemita, el Egipto, y es un país que oprime a los cristianos. Yo estuve en Egipto el año pasado, Sí. y visitando iglesias allá, y están atemorizados. No puede haber un nuevo converso. O sea, los cristianos tienen que ser cristianos viejos, coptos y comunidades. Y eso que el gobierno actual dio un golpe de Estado contra el gobierno que ganó las elecciones, que eran los hermanos musulmanes. Y metió en la cárcel al dirigente, y bueno, hubo una... Sí, pero siguen porque estando, los siguen. militares no aceptan el radicalismo islámico como gobierno. Pero en la calle está esa Pero presión. la calle, En la calle ahí está, o sea, sigue extendiendo, por falta de sal, Claro. por falta de luminares, por falta de testimonios de los que deberían de mostrar los frutos del Espíritu Santo y dar la vida por los demás, que es el amor de Cristo, ¿no? Y eso es lo que, si los cristianos juegan a religión, ya aprovecho para decirlo, si los cristianos juegan a religión, pues entonces la letra mata y los ciudadanos dicen, esto es discurso. Sí. Esto es marear la perdí, esto es ideología humanista religiosa. Entonces, lo que quiero decir es que ¿cómo se puede uno fiar de los que tienen a la mentira como un arma de guerra continua? Y tú sabes que en el Corán se dice que por 3 cosas podrás mentir. Por hacer la yihad, por hacer una paz conveniente, es decir, haces la paz y estás mintiendo. Porque ¿cómo se puede cambiar el corazón de estos asesinos? ¿Cómo se puede cambiar a personas que están dispuestas a hacer los horrores más infernales que nadie puede imaginar y de repente volverse pacíficos? Eso no puede, solo Cristo puede hacer una cosa así, como ha hecho con uno de los fundadores de Hamas, creo. Sí, que... el hijo de uno de los fundadores va dando testimonio en conferencias, destapando la mentira y la barbarie de lo que es el movimiento Hamas, ¿no? Es un movimiento satánico, totalmente lleno de odio, que transmiten el odio a la población. Por eso insistía en que la guerra es contra Hamas. Hamas, darle oxígeno es un error, y creo que Occidente está equivocando el tiro, exigiéndole a Israel que no acabe con Hamas. Yo creo que Hamas tiene que desaparecer. Trump lo ha dicho, desarme y desmantelamiento de Hamas. Ahí está el Pero quid de la semilla ha quedado ahí, hay un odio, y va a ser muy difícil que se cambie, porque los pueblos árabes, musulmanes y cristianos que hay dentro de Israel han aprendido a convivir, y hay una real convivencia, con sus fricciones, con sus choques culturales, pero dentro de Israel hay más de 1,5 millones de ciudadanos árabes, de los cuales algunos son musulmanes y algunos son cristianos, pero son todos ciudadanos israelíes. Entonces, sin embargo, el odio implantado en la población de Gaza y Cisjordania, o Judea y Samaria, está implantado muy fuerte desde niños. Jamás se ha dedicado, ya lo hizo Al-Fatah, ya lo hizo la OLP, todos los movimientos terroristas han implantado en los niños
ese odio contra Israel, donde hay vídeos en el que se ve Mickey Mouse con una Kalashnikov disparando muñecos judíos, o sea, donde desde niños se transmite ese odio generacional. Se enseña a matar judíos. Eso es. Sí, y dice también una de las suras islámicas, dice, cuando levantes una piedra y veas un judío, mátalo. Entonces esto es el odio ancestral, es lo que no entiende la gente, porque es paranoico, este antisemitismo es paranoico, no es racional, no, es diabólico, y es Satanás dirigiendo a los débiles humanos, sentimentales y completamente perdidos, desnortados, que no tienen identidad, y los manipula para hacerlos antisemitas, porque tú fíjate la repercusión que ha tenido esta historia, que ha desatado en un montón de países, ciudades, un antisemitismo brutal. Sí. ¿Tú sabes lo que ha pasado ayer con el primer ministro de Alemania? Llorando, les ha dicho a los judíos de la sinagoga, es mejor que os marchéis, estáis en peligro. Sí. Claro, llorando, porque él no ha apoyado la moción de Europa de declarar genocidio a Israel de ninguna manera, ni tampoco la moción de embargo de armas a Israel. Así que vemos como una vez más nuestro país se salta la torera a la Comunidad Económica Europea, que es la que tiene la autoridad delegada de las naciones que la componen de los asuntos exteriores. No importa. Y la presidenta de Europa calla. No, es una cortina de humo enorme. España está utilizando claramente el conflicto para desviar la atención de la población hacia otros asuntos. No le importan nada los gazatíes, ¿no? Y como has dicho antes, esa foto de ese niño, sacan fotos de niños moribundos de cáncer porque no les atienden. No, los desahucian. Ni siquiera... La gran mayoría son atendidos en hospitales israelíes. Sí, pero muchos no los dejan. Eso es. No, ni siquiera muchos no dejan que no dejan que vayan a hospitales, no les dejan. A algunos casos se consiguen los palestinos llevarlos, como a uno incluso que lo llevaron, no sé si a Canadá, para tratarlo, y a otro, a Estados Unidos, y a los hospitales de Israel van muchos, los desahuciados y los heridos de esta guerra. Los mismos terroristas que quedan mal heridos, luego los atienden en los hospitales, gratuitamente en los hospitales judíos. Esto es lo que, si fueran genocidas, ¿cómo podría ser que hubiera 1 millón de musulmanes en Israel que son ciudadanos de Israel? No habrían dejado ninguno, como no han dejado... ¿Cuántos judíos hay en Gaza? Ninguno. ¿Cuántos cristianos hay en Gaza? Ninguno. Esta es la realidad y ese es el plan. No lo entienden. Esto sí que es un plan genocida, sí, claro. Pero ya desde el principio. El famoso lema desde el río hasta el mar es un lema genocida, claro. Porque realmente está diciendo la expulsión de una nación que está ahí. La evidencia es que Israel existe. No es que tenga derecho a existir, Israel existe. Está ahí. Y ahora tú cuando cantas, y lo cantan ministros españoles, lo cantan los de la flotilla, no, para siempre desde el río hasta el mar, significa la destrucción y desaparición del Estado israelí. El único Estado judío en el mundo, donde hay más de 50 países árabes, musulmanes, donde hay más de 20 teocracias islámicas en el mundo, donde hay muchos países en Occidente libres, el único país judío es Israel y lo quieren destruir, ¿no? Creo que el odio es hacia lo que representa Israel, no solamente a los judíos, por su pasado, por la historia, no. Creo que destruir Israel es destruir el plan de Dios. Y creo claro, es el pueblo del libro, es el pueblo de la Biblia. Dios le dio a Israel la Torá, Dios mismo se la dio a Moisés, y después Dios ha dado los jueces, los profetas, y luego al Mesías, al Hijo de Dios, judío, el Hijo de Dios, encarnado, el judío, Jesús. Ahora dicen que es palestino, pero si Palestina no existe. Lo que tienen que entender las personas, primero, que Palestina nunca existió como nación. Solamente en el año 48, cuando la ONU reparte ese territorio. Entre ciudadanos árabes y ciudadanos judíos. Sí. Esa fue la realidad. Un Estado judío y un Estado árabe. Palestina, y ahí aparece. Sí, ahí aparece. Ahí aparece la aceptación de la ONU a Palestina y a Israel como dos naciones en el territorio que controlaban
los ingleses durante décadas, y antes los turcos. Entonces, y en esa partición, pues resulta que el plan de los dos estados, seguimos igual desde el año 48. Pero si el Estado está reconocido, pero Israel reconoció el Estado, lo aceptó, dijo lo que tengamos. No estaba incluido Jerusalén, no estaba incluido varios territorios, pero Israel aceptó lo que le dieron. El lado árabe no, dijo no, vamos a expulsar a los judíos al mar. Y empezó la guerra. Y empezó la guerra al día siguiente. Y han perdido todas. Claro, ese es el problema. Es que Israel ha ganado todas las guerras hasta ahora. Creo que una en el Líbano. Perdió una que es la guerra con los jordanos de Jerusalén. Sí. Y en el 67 la recuperó. Desde el 48 solamente perdió la guerra ese trozo de Jerusalén. En la Jerusalén con la élite personal del rey de Jordania, que deben de ser soldados especiales, y ellos conquistaron esa zona y echaron a los judíos de la ciudad este de Jerusalén, no del resto. Y bueno, los judíos hicieron paz y gobernó Jordania desde el 48 hasta el 67. Que son los territorios que reclaman para Palestina, pero si eran de Jordania. Sí. Que los perdió en el 67. No eran de Jordania, eran de Israel. Claro, me refiero, pero conquistado por Jordania en una guerra. Y luego esa guerra en el 67. Y Jordania no lo reclama. Porque lo perdió en una guerra. Es que lo que no saben igual que lo ganó en una guerra, lo perdió en la siguiente. Claro. Vámonos a la Baja California. 19 años después. Vámonos a la Baja California contra los españoles. Vámonos a Florida. Vámonos a México. Hace años. Cuando pierdes las guerras y pierdes territorio, nadie devuelve voluntariamente territorio. Solo Israel ha devuelto voluntariamente territorios conquistados en guerra. En la península del Sinaí, en la Guerra de los 6 días, Israel conquistó medio Egipto, porque el territorio era mucho más grande que lo que Israel ocupaba en aquel entonces. Y en acuerdos de paz devolvió un territorio que tiene petróleo, tiene yacimientos de gas, tiene un montón de riqueza, aunque es un desierto. Israel devolvió la península del Sinaí a Egipto. O sea, se llegó hasta el Nilo. Eso es. Y entonces, claro, la ONU se metió en medio, Estados Unidos, y dije, bueno, estos hay que pararlos. Pero fue una guerra que no empezó Israel. Y no la había empezado Israel. Y claro. Es que ese es el tema. Entonces, pero efectivamente, Israel siempre ha querido paz. Claro. Siempre. Y Jerusalén es la ciudad de la paz. Pero en realidad no quieren paz. Como decía Golda Meir, o sea, ustedes quieren que nos suicidemos y eso no va a pasar. Y esa frase tan importante también. Si ustedes amaran tanto a sus hijos como nos odian a nosotros, no habría guerra. Ya estaba el asunto resuelto. ¿Por qué? No aman a sus hijos, porque no saben lo que es amar. Ellos solo odian y odian con toda su alma. Y yo me pregunto, ¿qué paz va a haber ahora? No. Hoy se firma la primera etapa. ¿Cómo van a entregar las armas los de Hamás? Rendirse y aceptar ser expulsados del país. ¿A dónde van? No va a pasar eso. Los dirigentes ya están en Qatar, donde son millonarios, por cierto. Son todos millonarios. Habría que ver qué han hecho con todos los miles de millones de ayuda humanitaria que han gestionado los terroristas, que han utilizado para clientelismo, que han utilizado para comprar armas, para excavar túneles, han dejado a su población morir de hambre, utilizando el dinero de la ayuda humanitaria para enriquecerse. Son multimillonarios, se sabe que tienen fortunas impresionantes, están en Qatar, están en Cairo, donde estén ellos escondidos, son multimillonarios. Se vieron cuando cazaron a uno de los terroristas más de cabezas de Hamás, como en cuevas tenían tesoros y tenían ropa de lujo y bolsos y relojes y todo tipo de excesos. Aparte de toneladas y toneladas de alimentos que les han robado a los palestinos. Por eso lo mejor que le puede pasar al pueblo palestino, es que desaparezca jamás. El pueblo líbano da palmas con las orejas gracias a Israel, que ha destruido en cierta manera a Hezbollah, lo ha debilitado grandemente. O sea, el primer beneficiado de eso ha sido el pueblo libanés, que están encantados. El gobierno está encantado de que Israel haya hecho el trabajo sucio de debilitar a un grupo terrorista tan bueno, no fuerte. Es tan sucio, del trabajo de... trabajo sucio, hay que ensuciarse las manos. De liberación. Hay que ensuciarse las manos. Pero es de liberación. No es agradable. Tú fíjate que Arafat, cuando se metió en el Líbano, porque lo echaron de Jordania, y bueno, era egipcio y lo echaron de Egipto.
Porque él pues, La que lió en Jordania, el campo de refugiados de Jordania. Y después fue a Jordania y lo echaron de Jordania. Y después se fue al Líbano y allí estuvo campando a sus anchas con su ejército de Hezbollah. Él fue uno de los potenciadores de Hezbollah. Y entonces llegaron a tal extremo de criminalidad, violaron no sé cuántos, hablan de cientos de 200.000 mujeres en los tiempos que estuvo Arafat, sus huestes. Secuestraron, hicieron atentados desde el Líbano. Y los libaneses, aterrorizados, pidieron socorro a Israel. Y esa es la famosa invasión del Líbano que hizo Israel, que no la hizo para anexionarse Líbano, sino para ayudar al Líbano, y porque además, ayudando al Líbano, protege sus fronteras. Claro, protege. Bueno, igual que ahora en Siria, defendiendo a los drusos. Realmente ha habido una limpieza étnica de la comunidad drusa en Siria, donde estaban asesinándolos, pero en masa. Israel ha dicho, oye, está bien. Y se ha anexionado parte del Monte Hermón porque ha dicho, oye, ya está bien, porque es que esto es una limpieza étnica de toda regla. Y entonces Israel saca su ventaja porque asegura los altos del Golán y asegura las fronteras que anexionan con Siria, que está gobernada por un Al-Qaeda, alguien de Al-Qaeda, que cortaba cabezas. Ahora el que gobierna Siria es un asesino declarado. Pues ahí estaba en la ONU. Con no sé cuánto, y Macron dándole abrazos. Y dándole abrazos. Le han afeitado un poquito la barba, le han puesto un traje de Armani y le pasean por la ONU. Le pasean como que es una persona decente. Ya lo han blanqueado. Ya lo han blanqueado. Era un asesino de Al-Qaeda. Y le han hecho ¿cómo decirte? Un modelo. Sí, bueno, enseguida, es un ejemplo de vida casi. No, yo creo, por ejemplo, Occidente, y hablo de Europa, que persigue y que está tan ofendida con Israel, no estará lo suficientemente nunca agradecido a Israel por lo que ha hecho en Irán. Que todo el mundo está callado como una puerta. Porque el retrasar un año el programa nuclear iraní, aunque sea un día, es un día más de vida que tiene Israel y un día más de vida que puede tener muchos estados occidentales. Porque recordemos que el estado de iraní con armas nucleares, no te preocupe quien tenga 100 armas, te preocupe quien quiera una. El que quiere una es que la va a usar. Irán quiere la bomba nuclear para amenazar a Israel y para amenazar a Occidente. Entonces, no creo que nunca Occidente esté lo suficientemente agradecido a Israel para pagarle el favor de haber retrasado el programa iraní, cuando lo hizo con el Stuxnet, cuando lo ha hecho con diferentes ataques informáticos, cuando lo ha hecho durante décadas, que lleva luchando, claro, con la ayuda de la CIA, con la ayuda del gobierno estadounidense. Pero Europa no es consciente de lo que tiene enfrente con ese dique de contención que es Israel. Sí, imagínate por eso tú que muchos están con la boca calladita. Que no va a suceder nunca, pero imagínate que Israel es expulsado de su tierra otra vez, como siempre lo han ido expulsando de todas las naciones, en una persecución feroz satánica, que es uno de los... Bueno, es el principal deseo de Satanás, eliminar a Israel, como hemos dicho. Imagínate, ¿qué pasaría ahí? Pues, bueno, desde luego que un Estado palestino no. Desde luego que un Estado palestino no iba a suceder si Israel desaparece, porque vendría Turquía, vendría los países enemigos de Israel, y todo el mundo querría su trozo del pastel. O sea, claramente no iban a dejar a los pobres palestinos declarar un Estado independiente si Israel no existiera. O sea, que el mayor aliado del pueblo palestino, no digo de Hamás, es Israel. Porque el enemigo el freno contra el diablo y sus huestes asesinas. Eso es. Que son ahora mismo pues los que van con la yihad. Y la yihad es islámica, así que no nos engañemos. Y es una obligación que tiene el islamista, el sumiso al Corán, ¿no? Y bueno, yo ahora cuando venga la segunda etapa, pues no sé, soy poco positivo de lo que se avecina, porque van a entregar las armas y van a aceptar ser exiliados, o aceptarán los judíos que se asimilen a la Palestina que gobierne Mahmoud Abbas de Cisjordania, que no pinta nada en esta historia. Es un derrotado. Quiere algo de protagonismo, pero no pinta nada. Nadie le quiere. O sea, es un hombre que ha estado tibio, consentidor y financiador. Sí, también. Que ha dado a los familiares de los muertos de Hamás, les ha dado sueldos y ayudas.
Y por lo tanto, esto es un poco el poli bueno y poli malo, pero que los dos buscan lo mismo, que ha pasado con el PNV y con ETA en el País Vasco. PNV ha sido el consentidor, vamos, hemos vivido allá 25 años y era impresionante, porque no mataban a nadie del PNV, pues, mataban a socialistas y a los del PP, y etcétera, y a empresarios que no pagaban los impuestos. En cualquier caso, esta segunda etapa, pues yo soy muy escéptico en este sentido y espiritualmente no veo que esto sea la solución de la paz para Israel. No, yo creo, mi preocupación es que pueda ser un balón de oxígeno para reagrupar Hamas, para empezar a canalizar ayuda humanitaria, dinero, que es lo que ellos quieren, que vuelva, que fluya el dinero y la ayuda humanitaria para gestionarla y utilizar al pueblo palestino como rehén. Porque ahora mismo Hamas tiene de rehenes a 2 millones de personas, dentro de no solamente los rehenes israelíes, la población palestina es rehén ideológica, porque controlan los medios de comunicación, controlan la propaganda, y controlan la manipulación al pueblo palestino. Y luego les controlan físicamente, porque utilizan a mujeres, a niños como escudos humanos, colocando armamento, lanzaderas de misiles en lugares como hospitales, escuelas o lugares infantiles, ¿no? Y está demostrado que la cantidad de túneles que han encontrado en el subsuelo de casas de niños y de orfanatos y cosas así, para que tenga el mayor impacto posible un ataque israelí con víctimas, pues de civiles, ¿no? Que es lo que ellos quieren, porque están dispuestos a sacrificar hasta el último palestino con tal de destruir. Sí, tú sabes lo que dijo el que fue primer ministro de Irán, porque de ahí viene yo. Estaba yo en Venezuela, en Caracas, predicando en una congregación muy valiente, y estaba Aminedayab, primer ministro de Irán, en Caracas, haciendo negocios tremendos. Ha influenciado mucho en Venezuela, sí. Claro, es que inmediatamente Venezuela rompió las relaciones con Israel, pero haciendo negocios petroleros y de todo tipo con Venezuela, y exigiendo a Venezuela que se proclame antisemita total y que rompiera relaciones, y declarando que ya está el último Mahdi en el mundo, sí, y que pronto todo el mundo doblará su rodilla ante Alá, y que no nos importa si tenemos que sacrificar 50 millones de musulmanes, 100 millones de musulmanes, 200 millones de musulmanes, con tal de conseguir el propósito de que el mundo aterrorizado doble su rodilla ante Alá. Y es curioso que el último anticristo no reconocerá al Dios de sus padres, curiosamente un judío, sino a Alá Mahozin. El único lugar de la Biblia donde aparece Alá es en el profeta Daniel, y es el Dios de las fortalezas, el Dios de la guerra. Al único que reconocerá, por lo tanto, durante la etapa final de la última semana bíblica del profeta Daniel, los 3 años y medio primeros, pues el anticristo implantará con la gran ramera religiosa, cabalgando sobre la bestia del anticristo, implantará la religión ecuménica capitaneada por el Islam, porque que no se vaya a creer que las faldas católicas van a gobernar en ese ecumenismo en el que se ha obsesionado desde mucho antes de Juan Pablo II, que fue el mayor ecumenista. ¿Y por qué? Porque ¿cómo van los católicos que van disminuyendo y disminuyendo, sí, cada día de prosélitos? Sujetar a 1.800 millones de musulmanes y sujetar a los países que son los más ricos del mundo y que ya sabemos que las riquezas mandan. No, influencian, claramente, están influenciando. Por ejemplo, acaba de comprar un fondo saudí, ha comprado la mayor empresa de videojuegos del mundo, Electronic Arts, por no sé si sea 55.000 millones de dólares. Pero claro, uno puede pensar suspicaz, ¿no? ¿Y por qué un fondo árabe saudí compra
una fábrica que hace los videojuegos para los fútbol, que consumen 800 millones de personas en el mundo. Imagínate lo que puede venir por ahí, ¿no? Cómo van a blanquear. Pues si hacen vídeos en los que los niños con el Pato Donald y con Mickey Mouse matan judíos, pues ahora los harán matando judíos y cristianos. Lo que sea, pero lo hará más sutil. Son los indeseables, sí. Son los inadaptados, son los rebeldes, son los que no entran en el aro del nuevo orden mundial. Sí, pero como tú dices, ¿no? Claramente el oro y el petróleo y el dinero de este mundo está comprando influencia, está comprando favores. Lo has comentado en Venezuela, pero está pasando en Europa, como en Reino Unido. Hay una lucha claramente de influencia donde no hay libertad de expresión. En Reino Unido están deteniendo al día unas 30 o 40 personas por comentarios que pueden considerarse ofensivos, sobre todo hacia el Islam, en redes sociales en Inglaterra, ¿no? Te van a tu casa y te dicen, por favor, quite usted ese comentario que ha hecho en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en donde sea, en TikTok. Y si no lo quitan, se los llevan a la comisaría de detenidos y les acusan de un delito de odio, ¿no? Dar una opinión en Internet ya se llama delito de odio cuando realmente estás dando una opinión en la que no debería sentirse nadie ofendido. Pero bueno, no hay libertad de expresión. Google ha reconocido ahora que durante la pandemia y posterior el gobierno Biden presionó y le obligó a Google a censurar contenido que no era acorde a la línea del gobierno de turno, ¿no? Entonces lo han hecho con Facebook, lo han hecho con Google, lo está haciendo la Unión Europea. Estos días, con tanto ruido, no se sabe, pero van a poder leer los mensajes de WhatsApp. El gobierno europeo quiere leer los mensajes que hay privados entre dos personas, quiere entrar en los chats privados, quiere controlar la opinión y, por supuesto, la libertad de expresión está en jaque, controlado precisamente por ese dinero que tú estás diciendo, para manejar la opinión de la gente, ir cambiando aspectos del pensamiento de la sociedad, ¿no? Por eso no te extrañas que el gobierno español haya contratado con China todo lo que es dirigir la información, ¿no? Pero el asunto del nuevo orden mundial está uniéndose al Islam hasta llegar a la coalición de los dedos de hierro y barro. Sí, claramente. Que es el final, la última bestia, ¿no? Y estamos pues viendo cómo esa información va a llegar al punto de que por un email, por un WhatsApp, te metan en la cárcel. Está pasando ya. Está pasando. Fíjate que hay un obispo en España, para no ir más lejos, que se llama Cobos, que le han condenado a 3 años de cárcel por declarar lo que es el Islam. Sí, habla públicamente de la intención del Islam. Claro, y claro, cuando tú ves que empiezan a islamizar España de una manera lenta pero constante, y que prohíben que los niños de Ceuta, españoles, coman cerdo, estamos viendo un montón de matices de la islamización. ¿Y por qué? Pues porque se hieren, se molestan los niños musulmanes, cuando podrían ellos comer halal y los otros cerdos si quieren. Podría haber 2 menús, pero no. Es imponer. Sí, es una imposición. Imponer su doctrina. Y lo han conseguido. Imagínate. Sí, van consiguiendo éxitos, pequeños éxitos, pero que van conduciendo. Pero eso va minando y minando lo que es la libertad, para empezar. Ya no podrás decidir la libertad y bueno, pues como que se presentan en la Comunidad de Madrid los torcidos, fanáticos, partidarios de lo peor de la humanidad, con una bandera de Palestina. Allí la exhiben en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Lo mejor que le ha pasado a la flotilla, esta famosilla que ha venido ahora, es que Israel les detuviera, porque si hubieran podido llegar a Gaza, dentro venían personas de todo tipo de colectivos minoritarios en España que no son permitidos en Gaza. Palestina cuelga a los homosexuales, Palestina lapida a las adúlteras, en los Palestinas se hace todo tipo no se respetan los derechos de la mujer. O sea, realmente
estos movimientos de izquierdas, radicales de izquierdas, que son de los colectivos del abecedario, que son de colectivos minoritarios en Occidente, que están vinculados, curiosamente, con la causa palestina, no serían permitidos, ellos no podrían vivir en Palestina. Lo que defienden serían raptados, secuestrados y añadidos en las cuevas para pedir rescates y para forzar más a Europa. No, Europa no lo harían, pero claramente ellos no pueden, es insostenible que el último de los líderes del Hezbollah utilice a España como ejemplo. Diciendo, oye, a los países árabes, mira, España nos ayuda, a ver si seguís su ejemplo. O sea, yo creo que habla mucho de lo eso que... no es cuestionable porque Israel no los iba a entregar nunca jamás. Claro. Porque Israel tiene un corazón más respetuoso con las vidas que ningún país del mundo. Es capaz de soltar 1000 presos por el cadáver de un judío. Entonces, como lo ha hecho. Imagina que una de las integrantes de la flotilla mordió a la enfermera que la estaba examinando para ver su estado de salud. Qué ¿no? Oye, después de 25 días en el mar, igual estaba desnutrida, igual tenía algún tipo de... y la enfermera que la estaba examinando, por su propia seguridad y salud, lo que recibió a cambio fue un mordisco, ¿no? Es la única que queda retenida, pues me imagino que igual hay una denuncia, ahora un caso de agresiones contra ella, no lo sé. Sí. Pero a lo que tú dices, ¿no? Claramente que se haya vinculado, que hayan conseguido el movimiento de izquierda defender, ¿no? El Islam es como surrealista, ¿no? El Islam representa todo lo contrario a los valores que tú representas. O sea, el Islam no permite la libertad de expresión, el Islam no permite la libertad sexual, el Islam no permite que tengas orientación sexual diferente, o sea, no permite la libertad a la mujer. La mujer no puede ni conducir prácticamente sin su marido, no la deja en Irán. No pueden ir sin velo, o sea, todo lo que oprime, ellos son los que se quejan de que en Occidente, la extrema derecha, que en Occidente hay brecha salarial, que hay persecución a los colectivos minoritarios, pero si tú estás defendiendo aquello que más oprime a tus causas, porque no entiendo cuál es... La peor tiranía. La peor tiranía está siempre dirigida por las religiones fanáticas, que han sido el instrumento del diablo más atroz y más criminal. Aunque el comunismo, yo creo que... Es una religión, ¿eh? Parece una religión porque hay que creer y tener mucha fe en que eso existe y sea real. O sea, creo que es más fácil para mí ser creyente en Dios y en la Biblia que no el que cree en Marx y en su obra, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha fe cuando la evidencia empírica demuestra que el comunismo es un fracaso y es un desastre, ¿no? Es la religión del ateísmo y del sinsentido, pero... ¿qué es lo que Satanás más es el éxito mayor? Quitarle al hombre de todo sentido y toda esperanza, ¿no? Pero es lo que más, la institución que más muertes ha causado en la historia, cientos de millones, ¿no? Y bueno, pues estamos en este conflicto y nosotros tenemos que abogar por defender a Israel, no porque sea perfecto, sino porque es muchísimo, infinitamente menos malo que los asesinos y que son genocidas, ¿no? Y porque Israel es la cuna del Evangelio, es la cuna de la esperanza, es la casa que Dios escogió para habitar. Y por eso allí Dios permitió que Salomón le hiciera una casa, cuando Él lo que quiere es habitar en los corazones. Y por eso, para cambiar el templo de la ley, por el nuevo pacto de la gracia, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que le conociéramos y le dejáramos entrar en nuestro corazón. Y así Él nos hace templos del Espíritu Santo como verdaderos hijos de Dios. Israel nos ha dado todo lo bueno que existe en la historia de la humanidad. Y solamente por gratitud, por respeto y por justa defensa de Israel contra el antisemitismo paranoico, irracional, esquizofrénico, yo no sé cómo llamarlo, lunático, porque son lunáticos todos los fanáticos de las religiones, que ahí es lo que representa la luna,
la que quiere sustituir al sol y no tiene luz propia, es simplemente un intermediario barato del sol magnífico que representa la luz de Dios. Y por eso vamos a ir a Israel si Dios quiere. Tú estuviste en agosto, ¿Sí? Cuéntanos cómo que con el grupo estuviste en agosto pasado en Israel. ¿Cómo fue? Pues bueno, hemos viajado muchas veces. Yo viajé, la primera vez que yo viajé fue la segunda intifada, viajamos juntos, no sé si te acuerdas, y la sensación es un poco parecida, de que ha habido un boicot mundial y nadie viajaba a Israel. Y ver Israel en agosto vacía de turistas es un sentimiento bastante agrio, un poquito de dulzura en el hecho egoísta de poder disfrutar de aquello sin gente, ¿no? O sea, el sentimiento culpable, ¿no? De decir, oye, puedo disfrutar de Israel cuando no hay nadie, y es maravilloso, ¿no? Ir a los lugares y no ver más gente, pero pero el sentimiento es triste porque ves que realmente la industria del turismo que es importante para Israel. Pero lo importante es mostrar el cariño y mostrar el amor que les cantábamos, ¿no? A la gente cuando venía en autobús y se les cantaba a los soldados, las chavalitas que son niñas de 19 años que vienen a controlar pasaportes, pues les contábamos, venga la paz a Jerusalén y por lo menos les sacabas la sonrisa, ¿no? Todo el mundo te pregunta, ¿qué hacéis en Israel? ¿Por qué venís si nadie viene? Si nadie nos quiere. Y, hombre, ¿cómo que no? Hay mucha gente que os quiere y amamos y deseamos la paz. Y bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Por un lado, disfrutar del viaje. Por otro lado, disfrutar de Israel en esos tiempos donde ellos necesitan esa palabra de ánimo, necesitan ese abrazo, ese cariño, porque realmente es un país que quiere vivir. Es un país que quiere vivir, la gente tiene hijos, la gente hace planes, la gente vive al día bajo esta presión mundial, viven al día, pero precisamente el hecho de vivir al día les da esa especie de espíritu positivo, vamos a seguir, a luchar, y es bonito ver la actitud. Los terroristas dicen, ¿no? Nosotros amamos la muerte tanto como Israel ama la vida, y es un hecho. Es un hecho. Qué terrible, ¿verdad? Es verdad. Qué negros son. Es así. Qué oscuros. Es así. Entonces, qué diabólicos. Si acabara la guerra... Los asesinos. Claro. Y qué vitalidad tienen los judíos. A mí me recuerdan siempre a los verdaderos españoles. Porque somos muy parecidos. Muy parecido, carácter mediterráneo, este carácter de impulsivo, a veces tosco, un poco grosero. Te puede parecer grosero el carácter israelí. Le llaman los sabras, ¿no? Que es como el higo chumbo, que por fuera está lleno de pinchos, pero por dentro es dulce, ¿no? Entonces nosotros que hemos podido entrar en las casas de muchos israelíes, hemos podido comer, cenar Shabbat con algunos rabinos, hemos estado con la gente en las estancias cortas, ¿no? Ves que es un país muy diverso, la gente cree que es todo muy homogéneo, que todo el mundo es Netanyahu, todo el mundo es alguien malo que quiere matar palestinos. No, la gente quiere la paz, que eso a veces ha jugado en su contra, como hemos hablado aquí, queriendo la paz a toda costa. Y no siempre puedes conseguir la paz a toda costa. Sí, no se puede vender la paz, como no se puede comprar. Y no se puede vender el amor, como no se puede comprar. Así Por es. tanto, lo que sí tenemos que seguir es intercediendo fuertemente por esta situación, porque nosotros no tenemos claro que esta paz se vaya a consolidar. Si a los 8.000 asesinos que están armados hasta los dientes, que todavía tienen misiles incluso, y al pensamiento de Irán, que puede ser que calle para hacer lo que se llama una paz conveniente, mintiendo completamente porque su corazón no ha cambiado, su obsesión, su odio no ha cambiado, ni el de Irán, ni el de los de Hamas, ni tampoco de los otros grupos terroristas de Boko Haram, ¿cómo se llaman? Boko Haram, los movimientos, diferentes facciones, tienen a los de Yemen también, tienes los hutíes, tienen un montón de tentáculos por todo Oriente, ¿verdad? Tentáculos satánicos, no han cambiado. Y por tanto, si a esos 8.000 asesinos se les añaden 2.000 que sueltan, y vamos a ver si es verdad que entregan las armas, que se rinden y que permiten que se cieguen todos los túneles y por tanto se cierren esas cuevas demoníacas. Y, bueno, si aceptan la renuncia A los países total. que han hecho paz con Israel les ha ido bien.
siempre. A Jordania, que es un... Ha prosperado de una manera increíble. Egipto, cuando se lleva bien con Israel, le ha ido bien. Al Líbano le va a ir bien ahora, cuando acabe con Hezbollah. O sea, creo que no se dan cuenta. Yo ayer hablaba que estamos muy obsesionados de la salvación, el cielo, el infierno, que si los judíos no reconocen a Jesús... Apartemos eso a un lado de momento. Pero cuando hablamos de Abraham y del pueblo de Dios, estamos hablando de bendición y de maldición. Aquel que bendiga a Israel le va a ir bien, y aquel que le maldiga a Israel le va a ir mal. O sea, vamos a ir al punto de la cuestión. Si tú quieres paz con Israel, Israel está dispuesta. Se ha firmado tratados de paz con Arabia Saudí, ha firmado con diferentes estados árabes, musulmanes. Israel anhela la paz. Pues lleguen al acuerdo, firmen, y el primer interesado de la paz es los palestinos. Y los primeros interesados a los que les va a ir mejor si hay paz con Israel son los palestinos. Pero a los palestinos. No a Hamás. No, a los es que hay que civiles. separar. Eso es, al pueblo. Al pueblo. No a Hamás, que vive Eso es. y que se enriquece con fortunas inmensas a costa. Y cuanto peor, mejor para ellos. Del sufrimiento de su pueblo. De la diosa muerte, como dicen sí, en México y en muchos sitios, ¿no? Y por eso nosotros insistimos en el anhelo de bendecir a Israel, orar por la paz de Jerusalén, consolar a Sion. No somos políticos, no vamos a apoyar la bandera y el sionismo y políticas, no, vamos a amar a las personas. También esperamos hacerlo algún día con los palestinos, cuando podamos entrar con Rebarsos y participar del socorro que podamos dar en la gracia de Dios. Pero ahora es el tiempo oportuno de manifestar valientemente nuestra completa oposición al antisemitismo brutal, diabólico, paranoico que se está extendiendo. Y dar testimonio y decirles, aquí estamos, ya sé que os parecerá raro, siempre pasa lo mismo, como has dicho, ¿por qué venís? Venimos porque os amamos. Ven con nosotros. Aún hay plazas para el 8 de diciembre. Aún hay plazas. También celebraremos, como solemos hacer, cada año, en diciembre, el Congreso de Palabra Profética de Jerusalén. Un pequeño grupo, bueno, de algunas personas se añaden de allí mismo también, y de los que vamos, con el lema liberación, porque esperamos la liberación que no viene de acuerdos de falsa paz y de manipulaciones macroeconómicas o microeconómicas o especulaciones pues carnales, humanistas, políticas, etc. Viene del Señor, que no cabe duda que quiere liberar a Israel. Lo está haciendo ya, dándole una prórroga con Irán. Se acabó la bomba atómica y va a ser muy difícil que en poco tiempo reemprendan y la consigan. Paz también con el desastre que ha sufrido Hezbollah. Líbano está profetizada, pero por la manifestación de Dios, que usa todos los recursos, porque todos son suyos. Hasta los demonios son instrumentos de Dios. Vengan con nosotros a Israel, porque es el momento oportuno. Es necesario que testifiquemos que no toda España es antisemita, de ninguna manera, y que hay muchos españoles a los cuales representamos, en parte, con ese espíritu de gratitud hacia Israel y de amor de Cristo, el judío, Jesús, por todos los seres humanos, pero muy especialmente por los israelitas. Os esperamos. 8 de diciembre viajamos a Israel, todavía hay plazas. Rápido, porque cuando se cierre el número es lo que hay. Está concertado y no podemos ampliarlo. Por lo tanto, esperamos que te apuntes bien rápido. Busca la información. ¿Dónde se le puede dar la información? Sí, la página web sefaradisrael.com, y si no pueden llamar aquí a la radio, pueden escribir a la radio.
la página web sefaratisrael.com. Ese es el sitio. Ahí hay redes sociales, ahí están los teléfonos para la reserva del viaje. Es decir que esperamos que cuando la guerra acabe y se regularice esto, haya un tiempo de paz, seguramente que los viajes van a crecer y va a haber una alta demanda de todo el mundo que está esperando volver a Israel, porque sabemos de muchas agencias que tienen gente esperando y será más complicado y más caro. Subirán los precios. ¿Sí? Para el año que viene, sí, seguramente suben los precios de los viajes, los billetes. A no ser que vayamos ahora con tiempo. Dios no permita Vamos a ver. que haya una oxígeno y tregua a Israel, porque el plan de Dios, tú sabes cuál es, que se produzca la aliyá total. No puede quedar ni un judío fuera de Israel, porque para eso hizo el gran milagro de devolverles la tierra que les fue quitada durante miles de años, y en el 48 se la devolvió, el 47. Y entonces, desde entonces, Dios envió los pescadores con la aliyá, más no sé cuántos, 1 millón o 2 vinieron, pero quedan ahí muchísimos millones de israelitas fuera que no quieren venir. Y Dios dice que enviará a los cazadores. Ya han empezado los cazadores. Si no, esta afirmación del primer ministro de Alemania es terrible. Y por tanto, nosotros tenemos que seguir orando y que Dios nos inspire para ver cómo podemos ayudar en esa aliyá total en la que incluso los sefardíes de España, más de 4 millones descendientes de Israel, sean alojados en el Negev, como está profetizado por Abdías 20, y ahí sí que tenemos, espero que tengamos parte, por la gracia de Dios, de tener allí comunidades evangélicas, comunidades mesiánicas para atender a los necesitados y para formar una convivencia de verdadera hermandad, de familia de Dios y de verdadero pueblo de Dios apartado para Dios. Hasta que también se termine el tiempo en el que podamos estar ahí. Pero tenemos fe, ¿no?, de que vamos a ir a Israel. No sé, a ver si el Señor nos da un barco, como tú, una visión, tú te acuerdas, porque vamos a tener que trasladar a muchísima gente. Claro que no solamente seremos nosotros, habrá medios por todos los países que van a participar, y sobre todo aviones y aviones que viajarán en esta aliyá. Pero nosotros, como obra humanitaria que cada vez tiene más respaldo de Dios, a pesar de todas las persecuciones crueles que estamos sufriendo, pues esperamos estar ahí, ¿no? ¿Qué piensas? No, que está claro, cuenta conmigo. Nos vamos para allá, ¿no? Como dice en hebreo, ineni, heme aquí. Heme aquí. Pues nos despedimos orando. ¿Quieres, por favor? Gracias, Dios, por esta tertulia y por la oportunidad de intentar traer un poco de luz en estos temas. Oramos por la paz, Señor, oramos por la paz en Israel, oramos por la paz en Gaza, pero sobre todo oramos por la paz en los corazones. No va a haber verdadera paz si no hay paz en el corazón, y la paz de verdad la traes tú, Señor. Eres tú el único príncipe de paz que gobiernas en la Jerusalén celestial y que nos puedas traer esa paz duradera y de verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos que sigas en la programación de Radio y Solidaria Televisión. Hasta pronto.